Pasamos ahora a la aproximación de decimales. Existen dos métodos para aproximar los decimales y son el redondeo y el truncamiento. Cuando nosotros aproximamos un número por redondeo, lo que tenemos que fijarnos siempre es qué es lo que le sigue a la cifra hasta donde queremos redondear. Por ejemplo, en este caso, tenemos que redondear hasta la décima este número. Recordemos que la posición de las cifras decimales son las siguientes. La primera cifra decimal es la décima, en este caso el 2 es la décima, el 6 es la centésima, luego viene milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, etc. Entonces, aquí tenemos que fijarnos, si este es un 2, nosotros queremos redondear hasta la décima. Entonces, esa es la décima y por lo tanto debo fijarme en lo que está después de ese 2. Lo que está después de ese 2 es un 6. Si este número es 5 o más grande, entonces esta sube una unidad y por lo tanto el número redondeado quedaría 5,3. Luego tenemos otro ejemplo de redondear hasta la centésima, entonces nos ubicamos décima, centésima sería la segunda cifra decimal y vemos lo que le sigue. Como el número que sigue es menor que 5, entonces este no sufre variación y al redondear quedaría 7,47. Acá tenemos otro, redondear hasta la milésima, décima, centésima, milésima. La tercera cifra decimal es la milésima y vemos lo que le sigue. Como sigue un 1, que es menor que 5, entonces el número quedaría tal cual. No aumenta una unidad, 14,573. Ese es el método del redondeo. Acá tenemos algunos ejercicios, vamos a hacer unos dos y luego vamos a pasar al truncamiento. Tenemos acá redondeo hasta las décimas. Décima entonces es la primera cifra decimal, la marcamos. El número entonces debe quedar con un decimal. Y veo lo que le sigue. Como el número que sigue es mayor que 5, entonces este va a subir una unidad. Y por lo tanto al redondear a la décima quedaría 7,6. En el siguiente nos pide redondear hasta la centésima. Décima, centésima es la segunda cifra decimal y veo lo que le sigue. Como sigue un 7, que es mayor a 5, entonces este número debe subir una unidad y quedaría 3,26. Ese es el proceso del redondeo. Y el truncamiento consiste simplemente en eliminar las cifras que quedan después de la cifra pedida. Por ejemplo, si me piden truncar hasta la décima, yo me ubico en la décima. Tenemos acá que la décima es el 7 y se borra todo lo que sigue. O sea, no importa si el que seguía era mayor o menor que 5, eso no se analiza, simplemente se borra. Eso es truncar, que es sinónimo como de cortar. Entonces el número quedaría 102,7. Acá me piden truncar a la centésima, entonces me ubico décima, centésima y se borra todo lo que sigue. Por eso el número queda así. Y a la milésima lo mismo, me ubico en la tercera cifra decimal y borro lo que sigue, entonces quedaría 0,768. En los ejercicios que tenemos acá, dice la primera, truncar hasta la décima, entonces me ubico en la décima que es el 9 y borro todo lo que sigue, por lo tanto el número quedaría 2,9. Truncar hasta la centésima, décima, centésima, se borra todo lo que sigue, entonces el número quedaría 687,77. Y acá a la milésima, décima, centésima, milésima es el 8, y se borra todo lo que sigue, 21,258. Y ahí tenemos entonces los procesos de aproximación en decimales. ¿Todos los números son racionales? La respuesta es no. Existen unos números, como ya les había adelantado delante, que son decimales que tienen infinitas cifras y que no tienen un periodo. Por lo tanto, esos números se les llama irracionales. Y la forma de anotar este conjunto es con Q, con una comita arriba, que significa el complemento de los racionales. En el fondo, en estos números irracionales que hay acá, están todos aquellos números que no son racionales. Es decir, están los números que no se pueden representar como una fracción, con numerador y denominador enteros. Por ejemplo, el número pi es este número que es irracional, tiene infinitas cifras y no sigue un periodo. Por lo tanto, este corresponde a un irracional y no se puede pasar a fracción. También son números irracionales las raíces cuadradas no exactas de números primos principalmente. Entonces tenemos raíz de 2,
1,41, 42, 13, etcétera, no sigue un patrón, por lo tanto este es un número irracional, infinitos decimales sin periodo. Y esos números aparecen de alguna forma utilizando el teorema de Pitágoras acá en geometría. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite determinar la longitud de una hipotenusa en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y se llama hipotenusa al lado más largo de este triángulo, que sería este que se opone al ángulo recto. Y los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Entonces el teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. En forma gráfica, si acá tenemos c cuadrado, en el fondo lo que se puede hacer es construir un cuadrado sobre la hipotenusa, cuya área va a estar dada por c al cuadrado, porque el área de un cuadrado es lado por lado. Y cuando tenemos a cuadrado, entonces identificamos eso como el área de un cuadrado de lado A, que tenemos acá. Entonces esta área es a cuadrado. Y b cuadrado sería el área de este cuadrado cuyo lado mide b. Entonces, si nosotros aquí recortamos, por ejemplo, este cuadrado con esas dos áreas y las ponemos acá encima, van a calzar justo con todo este cuadrado que queda sobre la hipotenusa. Por eso también se dice que el teorema se puede enunciar como el cuadrado construido sobre la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. También se puede ver así. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde aparece este número irracional raíz de 2? Este número irracional raíz de 2 aparece como hipotenusa de un triángulo donde sus catetos miden una unidad. O también podemos decir como diagonal de un cuadrado que tiene sus lados que miden una unidad. Entonces, si aquí hay un ángulo recto, entonces este cateto mide 1 y ese cateto mide 1. Por lo tanto, la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, sería hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pero los dos son iguales, valen 1. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado es 1 y acá más 1. Por lo tanto, c cuadrado es igual a 2. Y para poder despejar este valor de c, lo que hacemos es el proceso contrario de elevar al cuadrado, que es extraer raíz cuadrada. Y aquí aparece este número irracional, que sería el raíz de 2. Y así, si uno va variando las medidas de estos catetos, van surgiendo otros números irracionales, como la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, etc. Acá tenemos los ejercicios. Doña Rosa dispone de un pequeño rectángulo de tierra en su jardín de 2 metros de largo, 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Desea dividirlo en dos triángulos congruentes como indica la figura. Congruente significa de igual medida. ¿Cuál es la longitud de la línea divisora? Esta es la línea divisora y esta es nuestra hipotenusa dentro de este triángulo rectángulo, porque ahí tenemos un ángulo recto. Entonces, si este es mi lado desconocido, yo lo puedo llamar X o en verdad cualquier letra que queramos ponerle. Y para encontrarlo decimos hipotenusa al cuadrado, es decir, X al cuadrado, equivale a cateto al cuadrado, 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría 4, que es esta potencia, más 1. Recuerden aquí 2 al cuadrado significa 2 por 2. Entonces nos quedaría que x cuadrado equivale a 5. Pero nosotros queremos x solo, no x cuadrado. Y el proceso para despejar esta x cuando está elevado a 2 es extraer la raíz cuadrada. Por lo tanto nos quedaría que esta diagonal que está acá, o esta hipotenusa en este triángulo rectángulo, mide raíz de 5 metros. Mantenemos la misma unidad en que estaban sus catetos. En el ejercicio 2 tenemos una región sombreada acá, que es un cuadrado, cuyo lado mide 1. Tenemos una unidad hacia acá, una hacia acá. Y también están marcados estos puntos en esta recta, el punto A, B, y ahí tenemos que son 2 unidades. ¿Cuál es la longitud de la diagonal del cuadrado sombreado y qué número se deben escribir en el punto y qué número se debe escribir en el punto A? La diagonal de este cuadrado que tenemos acá es ese segmento, ahí podemos poner P, por ejemplo, punto P, y tendremos que OP sería esta diagonal.
como este cateto mide 1, porque ahí está marcado desde 0 hasta 1, y este cateto de acá también mide 1, porque ahí está marcado, entonces este cateto que queda aquí al frente también va a medir 1. Y por lo tanto, al aplicar teorema de Pitágoras, es lo mismo que vimos arriba, sería que esta diagonal, x, la vamos a llamar, sería x al cuadrado igual 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, nos quedaría que x al cuadrado equivale a 1 más 1, porque 1 al cuadrado es 1 por 1. Por lo tanto, x cuadrado vale 2. Así que x sería la raíz de 2, porque aquí aplicamos el proceso inverso. Por lo tanto, esta distancia OP equivale a raíz de 2. Ahora, acá dice que estos son arcos de circunferencia. ¿Qué significa eso? Que si tomamos este como centro de nuestra circunferencia, acá podemos construir una circunferencia entera con este centro. Y en la circunferencia, este segmento se denomina radio. Y todos los radios son iguales, desde el centro a un punto de la circunferencia. Por lo tanto, la distancia que hay entre O y A también va a ser esta misma radio, raíz de 2, porque ahí va el contorno de la circunferencia que tenemos aquí. Entonces, esa distancia que habría aquí hasta A es raíz de 2. Y ahora, si ustedes se fijan, nos queda un rectángulo, digo, cuya base sería esto, que es raíz de 2, y esta sería la altura o el otro lado del rectángulo, que mide 1. Y con eso acá tenemos construido un triángulo cuya base es raíz de 2, altura es 1, y podemos volver a medir esta diagonal que está ahí, que es esa distancia, y la vamos a llamar Q, a ese punto. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a marcar aquí el triángulo. Tenemos este triángulo. Base raíz de 2, altura 1, y esa es la hipotenusa que estoy buscando. Esa incógnita de hipotenusa la voy a llamar I. Entonces, según el teorema de Pitágoras, tendríamos hipotenusa al cuadrado, I al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado que mide raíz de 2 al cuadrado, más este cateto que mide 1 al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría raíz de 2 al cuadrado significa raíz de 2 por raíz de 2. Y eso es exactamente 2. Y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, i cuadrado equivale a 3. Y por lo tanto, i sería igual a la raíz de 3. Por lo tanto, esta hipotenusa que llega hasta acá equivale a raíz de 3. Y por lo tanto, como este es un radio de una circunferencia que mide, el radio mide raíz de 3, entonces hasta B, que es el punto que está ahí, también va a medir raíz de 3, porque la circunferencia ahora va aquí. Esa es la circunferencia que estamos trabajando, esta. Entonces, si ese es un radio, ese radio para acá es el mismo. Y así sucesivamente se puede hacer esto infinitamente hasta encontrar todos esos números aquí en la recta numérica. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, podemos ir encontrando todo eso. Operatoria con fracciones. Para sumar y restar fracciones, estas siempre deben tener el mismo denominador. Entonces, si las 3 o más fracciones tienen igual denominador, mantenemos el denominador y sumamos o restamos, según corresponda, los numeradores. Por ejemplo, si sumamos 3 medios más 1 medio menos 5 medios, entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Todos tienen igual denominador, entonces mantenemos el 2 y realizamos la operación que arriba diga. 3 más 1 son 4. Y 4 menos 5 serían menos 1. Recuerden, si decimos 4 menos 5, estos son números que tienen distinto signo, así que se deben restar y se conserva el signo del número más grande. En este caso, que es el 5, conserva el menos 1. Por lo tanto, el resultado de esa suma de fracciones nos quedaría menos 1 medio. ¿Y qué pasa si los denominadores son distintos? Entonces hay que igualarlos. Y una forma para igualarlo es multiplicar todos los denominadores que aparezcan y dejar ese como denominador. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios más 1 medio menos 2 quintos, entonces todos estos son distintos. Yo no puedo sumar los numeradores mientras los denominadores sean distintos. Entonces una forma es igualarlos a la multiplicación de estos 3. 3 por 2 son 6 y 6 por 5 son 30. Entonces la idea es que todos los denominadores queden con denominador, o sea, que todos los denominadores queden igualados a 30.
Para eso, este 3 tendría que multiplicarlo por 10, pero en una fracción, para no perder el valor de ella, si yo voy a multiplicar abajo por 10, también tengo que hacer arriba la misma multiplicación. Entonces la fracción 2/3 equivale a la fracción 20 partido 30, porque lo multiplicamos arriba y abajo por 10. Acá tendríamos que amplificar por 15 para que este denominador se transforme en 30, pero amplificamos arriba y abajo por 15. Entonces nos quedaría más 15 treintaavos. Y acá, para que este se transforme en 30, debo amplificar por 6 y también arriba por 6. Entonces nos quedaría 12 partido 30. Y ahora vemos que las tres fracciones tienen igual denominador. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se mantiene el denominador y se suman o restan los numeradores. 20 más 15 son 35 y 35 menos 12 son 23. Por lo tanto, ese sería el resultado para esta suma de fracciones. Ahora, esa técnica de multiplicar los tres denominadores funciona siempre, pero a veces son números muy grandes y por lo tanto al final hay que ir simplificando la fracción. ¿Qué es lo recomendable también? Es encontrar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 7 décimos más 5 cuartos más 3 veinteavos, por ejemplo, si nosotros multiplicamos los 3, nos quedaría 10 por 4 son 40, 40 por 20 son 800. Entonces quedaría muy grande ese denominador. ¿Qué es lo que se hace? Se busca lo que se llama el mínimo común múltiplo, es decir, un número que sea múltiplo de estos tres denominadores, pero que sea más chico que 800. ¿Y cuál es ese denominador? Bueno, es el 20. 10 me cabe justo en el 20, por lo tanto 20 es un múltiplo del 10. Y el 4 me cabe justo en el 20, por lo tanto también el 20 es un múltiplo del 4. Y 20 en sí mismo también cabe una vez. Por lo tanto lo que vamos a hacer es encontrar mínimo común múltiplo, se abrevia MCM, y es 20. Y así queremos que todos estos denominadores queden en 20. Para eso tendríamos que amplificarlo por 2 y acá por 2. Entonces nos quedaría la fracción 14 partido 20. Entonces esta fracción la amplificamos por 5 para que el denominador quede en 20. Y al amplificar por 5 arriba aquí nos quedaría 25. Y este ya tiene denominador 20, así que lo dejamos tal cual. Y ahora lo que conseguimos es que todas las fracciones tengan el mismo denominador, mantengo el denominador y sumamos nuestros numeradores. 14 más 25 son 39, más 3 son 42. Y ahora vemos si la fracción que quedó se puede simplificar. Y esta se puede simplificar por 2, dividiendo ahora arriba y abajo por 2. Entonces aquí nos quedaría 21 y 20 dividido 2 son 10. Y aquí tenemos el resultado como fracción irreductible. Continuamos ahora con la amplificación y simplificación de fracciones. Lo que explicaba recién, amplificar una fracción significa multiplicar numerador y denominador por un mismo número entero positivo. Siempre por un número entero. También podría ser por un número negativo, pero nos sirve para la suma y resta de fracciones amplificarla siempre por números positivos. Y simplificar una fracción significa dividir numerador y denominador por el mismo número entero, arriba y abajo. Para multiplicar fracciones, lo único que hay que hacer es multiplicar numerador con numerador, se deja arriba el resultado, y denominador con denominador, y se deja abajo. Y después ver si lo que queda se puede simplificar. Por ejemplo, si tenemos que multiplicar 3 medios por 4 novenos, entonces multiplicamos simplemente para el lado. 3 por 4 son 12 y 2 por 9 son 18. Y ahora vemos si este resultado se puede simplificar. Y lo podemos simplificar por 6. Si yo divido arriba y abajo por 6, entonces ¿qué nos quedaría? 12 dividido 6 son 2 y 18 dividido 6 son 3. Por lo tanto, esta fracción es lo mismo que 2/3. Y la división de fracciones se hace similar a la multiplicación, pero primero hay que dar un paso antes, que es invertir la segunda fracción.
Si nosotros tenemos la división de estas dos fracciones, la primera se mantiene y se multiplica por esta fracción invertida. Ahí se hace un cambio. Y después se multiplican simplemente para el lado. Por ejemplo, para la división de fracciones, si tenemos que dividir la fracción 2 séptimos dividido la fracción 4 catorceavos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Mantengo la primera y multiplico por la segunda fracción invertida. La doy vuelta. Y ahora multiplico para el lado. 2 por 14 son 28 y 7 por 4 también son 28. ¿Y a qué equivale esta fracción? 28 partido 28 equivale a un entero, porque cuando numerador y denominador son iguales, entonces al simplificarlo o dividirlo nos queda 1. Número mixto. Se llama número mixto a aquella fracción que está conformada por un entero más una fracción. Y para llevarlo a una fracción impropia se llama aquella en que el numerador es más grande que el denominador, lo que se hace es multiplicar el número entero por el denominador. 3 por 5 son 15 y le sumo el numerador que sería 17. Entonces nos quedaría 17 quintos. Ese es un número mixto. Otro ejemplo, si tenemos 4 enteros y 3 séptimos, entonces esto equivale 4 por 7 son 28 y le sumo el numerador y mantengo el denominador. Por lo tanto, la fracción equivale a 31 séptimos. Todas estas fracciones impropias, numerador más grande que denominador, siempre se pueden escribir como un número mixto. Y en el fondo, para hacer el proceso inverso, si yo tengo la fracción y quiero pasarla a número mixto, entonces tengo que ver cuántas veces cabe mi denominador en el numerador. Por ejemplo, si tenemos la fracción 27 partido por 4, entonces yo digo, 4 en el 27, ¿cuántas veces exacta me cabe? Serían 6 enteros, porque 4 por 6 son 24. ¿Y cuánto me falta para llegar a los 27? De 24 para llegar a 27 faltan 3. Por lo tanto, serían 6 enteros y 3 cuartos. Y ahora si yo veo el proceso al revés, 6 por 4, 24, más estos 3, 27. 27 cuartos. Entonces ese es el número mixto. Tenemos algunos ejemplos acá abajo para que sigamos analizando. Acá tenemos uno de sumas, todos tienen igual denominador, entonces conservamos el denominador y arriba se suman o restan los numeradores. 1 más 3 son 4, menos 2 son 2. Por lo tanto, el resultado de acá nos quedaría 2 quintos. En el ejercicio 2, aquí tenemos distintos denominadores, 2, 5 y 7. Entonces buscamos un número que sea múltiplo de los 3, y en este caso es justamente el 70, que es la multiplicación de 2 por 5 por 7. No hay antes un número más chico, en este caso. Entonces, si queremos que todo esto se transforme en 70, lo que debemos hacer es multiplicar la primera fracción por 35, o bien por los otros dos denominadores que están acá, 5 y 7. Esa multiplicación es 35. Y ahí nos va a quedar 35 partido 70. Lo voy a anotar aquí arribita. 35 partido 70. Después, el 5, para que se convierta en 70, tengo que multiplicarlo por 14, o bien por 2 y por 7, que son los otros dos denominadores. Entonces me quedaría 3 por 2 por 7 y 5 por 2 y por 7. Entonces abajo queda 70 y arriba nos quedaría 7 por 2 son 14, por 3 son 42. 42 partido 70. Y en la última tendríamos que multiplicar arriba y abajo por 10 para que el denominador quedara 70. O bien por 2 y por 5. 2 por 5 son 10. Entonces arriba nos va a quedar 10 y abajo 70. Entonces, como todos tienen el mismo denominador, mantenemos el 70 y sumamos 35 más 42 son 77, menos 10 son 67. Y ahí nos queda el resultado. Entonces tienen esas dos opciones, de cada número multiplicarlo por los otros dos denominadores o bien ir viendo mentalmente cuánto me falta para llegar al denominador que necesito o por cuánto tengo que multiplicar. Miren acá en el ejercicio 6, tenemos una división de fracciones y que está puesta con esta rayita fraccionaria. Esa raya fraccionaria es lo mismo que el signo dividido. Por lo tanto, aquí tenemos un séptimo,
dividido 63 partido 133. Entonces, ¿en qué consiste la división de fracciones? Se mantiene la primera y se multiplica por la segunda fracción invertida. O sea, esta la vamos a dar vuelta. 133 partido 63. ¿Y ahora qué se hace? Multiplicamos simplemente hacia el lado. 1 por 133 y 7 por 63. Y vemos que este resultado que nos queda aquí se puede simplificar por 7 arriba y abajo. Entonces dividimos por 7, nos da 19, y abajo dividido por 7 nos da 63. Acá algunos ejercicios para ir comprobando lo aprendido. Tenemos en el ejercicio A una suma de fracciones que tienen todas el mismo denominador. Por lo tanto, denominador se mantiene y se suman los numeradores. 1 más 3 menos 9. 1 más 3 son 4. Entonces arriba nos quedaría 4 menos 9, partido 2. Y 4 menos 9 son menos 5. Entonces la fracción queda menos 5 medios. ¿Por qué queda negativo? Porque son una suma o resta de números que tienen distintos signos. Este es más 4 y este es menos 9. Por lo tanto, los números se restan y se conserva el signo del número mayor, que es el 9, se conserva el menos. ¿Qué tenemos en el ejercicio B? Tenemos un número mixto. Y para pasarlo a fracción, multiplicamos 2 por 15 son 30 y le sumo el numerador. Serían 31 quinceavos. Y eso dividido un paréntesis, por lo tanto debemos resolver este paréntesis. Y acá una opción puede ser dejar como denominador la multiplicación de los dos, que es el 108, o bien buscar un número que sea múltiplo de ambos y que sea más chico que el 108, y ese es el 36. Si yo multiplico aquí por 4, me da 36, y si multiplico acá por 3, me da 36. Por lo tanto, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a amplificar aquí por 4, y recuerden que si se amplifica abajo, arriba también. Entonces quedaría 20 partido 36 menos, y acá dijimos por 3, arriba y abajo por 3. 5 por 3 serían 15 partido 36. Resolvemos el paréntesis manteniendo acá esta primera fracción. 20 menos 15 son 5, entonces nos quedaría 5 partido 36. Y ahora tengo una división de fracciones. ¿Y cómo se resuelve? Mantengo la primera y multiplico por la segunda fracción invertida, 36 quintos. Y ahora se multiplica hacia el lado. 15 por 5 son 75 y 31 por 36, eso es 1116. Y ahí nos quedaría el resultado en el ejercicio B. En el ejercicio C tenemos estos denominadores que efectivamente ahora sí son más grandes, entonces tendríamos que buscar cuál es nuestro mínimo común múltiplo, entre 15, 21 y 35. Una forma de encontrar el mínimo común múltiplo es hacer esta tablita y poner acá divisores de estos números. Divisores que son el 2, el 3, el 5, el 7. Esos números vamos a ir probando en un inicio. Entonces vemos que el 3 puede dividir estos dos números. Entonces vamos a comenzar acá por el 3. El 2 no divide ninguno porque todos estos son impares, no son divisibles por 2. Entonces, digo 3 en el 15 cabe 5 veces. 3 en el 21 cabe 7 veces, porque 3 por 7 son 21. Y en el 35 no cabe exacto, entonces yo bajo el 35 y sigo dividiendo, por ejemplo, por 5. Digo, 5 en 5 cabe 1, 5 en el 7 no cabe exacto, entonces se baja, pero 5 en 35 cabe 7. Cuando llego a un 1 ya terminé, porque ya no tiene más divisores. Y ahora veo que puedo seguir dividiendo por 7. Bajo el 1 porque ese ya lo terminé. 7 en 7 cabe 1 y 7 en 7 cabe 1 también. Por lo tanto, ahora se multiplican esos tres números que quedan acá. Tenemos 7 por 5, 35, 35 por 3 son 105 y ese es mi mínimo común múltiplo. Por lo tanto, lo que debo procurar es que cada uno de estos denominadores se transforme en 105. Y para eso el 15 lo voy a tener que amplificar por 7 para que se transforme en 105. Entonces amplifico por 7 arriba y abajo. Entonces 8 por 7
son 56 partido 105. Por acá, para llegar a 105 voy a tener que amplificar por 5, porque 21 por 5 me va a dar 105. Entonces arriba me va a quedar 40 partido 105. Y en el denominador, para llegar a 105, voy a tener que amplificar por 3. 35 por 3 son 105. Y arriba, 8 por 3 son 24. Entonces, 24 partido 105. Y ahora que todos quedaron con el mismo denominador, conservo el denominador y sumamos los numeradores. 56 más 40, tenemos esos 96, menos 24 son 72. Y vemos que esto se puede simplificar por 3. Entonces ahora dividimos arriba y abajo por 3, porque 72 dividido 3 son 24 y 105 dividido 3 son 35. Por lo tanto, el resultado nos quedaría 24 partido 35. 24 partido 35. Ese es el resultado de nuestra suma de fracciones que teníamos acá. Acá en el ejercicio E, para la suma de números decimales, tenemos que tener la precaución de ubicarlos de tal forma que las comas queden alineadas. Es decir, tenemos que poner la parte entera justo en esta parte y luego los decimales, y donde falten lugares se completan con 0 para que queden todos con la misma cantidad de decimales. Sumamos acá 4, son 4 enteros. Este número no tiene parte decimal, entonces le agregamos coma y ponemos ceros para completar los lugares. Y finalmente 3,01, y acá como nos va a faltar un lugar, colocamos un 0. Y luego hacemos la suma. Entonces acá nos quedaría 1, sumamos 1, acá sería 3 y acá sería 15. Por lo tanto, ese es el resultado de esta suma de decimales. En la F, donde tenemos resta de decimales, lo que nos va a quedar es 3 menos 0,01. Entonces ponemos aquí 0,01 y restamos. Lo mismo, acá agregamos ceros para completar los lugares que faltan y hacemos la resta normal. Acá nos quedaría entonces, para hacer esta resta tendríamos que decir de 1 a 0, pero como eso no se puede, tenemos que decir de 1 a 10. Pero ¿a quién le vamos a pedir esa reserva? Tenemos que partir por acá. El 3 transformamos en 2 y ese le entrega 1 al lado. Por lo tanto, este número ya no es un 0, sino que es un 10. Y ahora este número le entrega 1 al de acá, así que ya no es un 10, es un 9, y ese número queda como un 10. Entonces ahí decimos, de 1 a 10 son 9, de 0 a 9 son 9, y de 0 a 2 son 2. Entonces ese es el resultado en el ejercicio F. Acá en el ejercicio G, como tenemos esa resta, podemos resolver primero esta primera parte, 2,05 menos 0,01, y aquí decimos de 1 a 5 son 4, ahí son 0, y acá de 0 a 2 son 2. Por lo tanto, esta primera parte nos da 2,04. Y a ese resultado, 2,04, le restamos lo que aquí aparece, que es el 0,009. Hacemos la resta, acá como nos falta un lugar ponemos un 0, y aquí no podemos decir de 9 a 0, tenemos que decir de 9 a 10, pero para eso le pedimos a este número una reserva, ahí nos quedaría 3, y este ya no es un 0, sino que es un 10. Entonces de 9 a 10 es 1, de 0 a 3 es 3, ahí nos queda 0, de 0 a 2 son 2. Por lo tanto, este es el resultado para el ejercicio G. ¿Y qué ocurre acá en el ejercicio H? Para desarrollar esta división de decimales, una buena opción es traspasar o transformar cada uno de ellos a fracción. El decimal 0,02 corresponde a la fracción 2 partido 100, porque recuerden que para los decimales finitos se pone el número completo en el numerador y en el denominador se pone un 1 y tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Aquí tiene dos cifras decimales, 2 ceros, y eso dividido 2,5. Y para pasar 2,5 a fracción, el número completo, 25 sin la coma, y en el denominador ponemos un 10 porque tiene una sola cifra decimal, así que un 0.
Y en la división de fracciones, recuerden que se mantiene la primera y se multiplica por la segunda fracción invertida. Y ahora las multiplicaciones se hacen para el lado. 2 por 10 son 20 y 100 por 25 serían 2500, que en el fondo se pone el 25 y se agregan los dos ceros que están ahí. Y esto se puede simplificar si dividimos arriba y abajo por 5, nos quedaría 4 por aquí y acá nos quedaría 500. Si seguimos simplificando esto por 2, entonces acá arriba nos quedaría 2 y en el denominador 125. Y ahí estaría nuestro resultado en fracción. Si queremos dejarlo en decimal, entonces hacemos la división de 2 dividido 125. Pero hasta ahí está correcto como fracción. Y para terminar tenemos fracciones compuestas. Son aquellas que tienen el numerador y o el denominador con alguna fracción. Por ejemplo, 3 quintos partido 7. En este caso el numerador es 3 quintos y el denominador es 7 o 7 partido por 1. Recuerden que todo número entero se puede representar como una fracción si lo dividimos por 1. Entonces aquí con estos ejemplos vamos a ir viendo 3 quintos partido 7 equivale a 3 quintos partido 7 partido 1 y como es una división de fracciones se mantiene la primera que es 3 quintos y se multiplica por la segunda fracción invertida que sería un séptimo y luego se multiplican hacia el lado. 3 por 1 son 3, 5 por 7, 35. Acá hay otro ejemplo, tenemos 7 dividido 2 tercios. La raya fraccionaria más grande es la que me va a marcar la división. Por eso nos queda así, 7 dividido 2 tercios. Mantenemos la primera fracción y multiplicamos por la segunda fracción invertida. Acá recordemos que abajo hay un 1, 7 por 3 son 21 y 1 por 2 son 2. Luego en el otro ejemplo tenemos 3 cuartos dividido 9 28avos. Entonces hacemos lo mismo, mantenemos la primera fracción, 3 cuartos, y multiplicamos por la segunda invertida, 28 partido 9. Multiplicamos hacia el lado y eso nos quedaría 3 por 28, 3 por 8 son 24, serían 84, y abajo 36. Y vemos acá por cuánto podemos simplificar. Esto lo podemos simplificar por 3. 3 en 84 nos cabe 28 y acá nos quedaría 12. Y después podemos simplificar por 4. 28 dividido 4 son 7 y 12 dividido 4 son 3. Entonces por eso nos queda 7 tercios. Y eso, con eso estamos terminando ya nuestra guía de trabajo número 2 y nos volvemos a encontrar en otro video de la guía de trabajo número 3 de razones y proporciones. Espero que les haya servido este video y nos vemos más adelante. Adiós.